en este tiempo hermoso y precioso que el Señor nos está regalando para hablar de su palabra. Hoy vamos a tener un tema muy especial, y el tema que vamos a hablar hoy en esta reflexión se llama Pasa el Jordán. Y vamos a mirar la palabra de Dios, lo que nos dice en 3:1 de Josué. Y Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Hoy el tema que vamos a tener es Pasa el Jordán. Vamos a mirar un poco y a mirar la historia del pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel, por medio de Moisés, fue sacado de Egipto. Y el Señor los llevó estuvieron 40 años por el desierto. Y esos 40 años ellos vivieron muchas circunstancias, porque el pueblo de Israel era un pueblo duro, de dura cerviz. Y si estamos mirando, ¿cuántas veces usted y yo pasamos por un desierto? Y yo les voy a preguntar, o puedo preguntar, ¿qué desierto estás pasando? ¿Cuál es tu desierto? ¿Cuál es tu dificultad? Si miramos Josué, dice la palabra, se levantó muy de mañana. Esa palabra levantar, si usted mira, casi por regularmente lo vemos en toda la palabra de Dios, levantarse. Significa que no quedarte quieto, levantarte y tomar decisiones, levantarte de madrugada a orar, levantarte de madrugada porque vas a hacer cosas, tu trabajo, te levantas de madrugada, ¿cierto? Josué se levantó de madrugada, se levantó de mañana para prepararse con el pueblo, porque el pueblo tenía que prepararse para pasar el Jordán. Y qué bueno nosotros mirar bien profundamente la palabra de Dios. El pueblo tuvo que esperar unos días, porque se tenían que preparar para pasar a ese lugar nuevo, porque llevaban 40 años ahí en el desierto y ahora iban a pasar el Jordán, la tierra que el Señor les había prometido, la tierra que el Señor les había dicho que les iba a entregar al pueblo de Israel. Amén. ¿Cuántas veces nosotros cuando tomamos decisiones, y vamos a hablar de decisiones espirituales o decisiones materiales, nos preocupa o nos intimidamos al pensar qué va a ser, qué va a pasar, qué es lo que va a suceder el día del mañana por la decisión que hemos tomado, ¿cierto? Y yo creo que todos nosotros pasamos por esa situación de que nos da miedo lo nuevo. ¿O a usted no le da miedo lo nuevo? A mí me dio mucho miedo muchas veces cuando yo he tomado decisiones. Me quería entrar el temor. Pero algo que aprendí en el Señor es a creerle. Y que si Él nos lleva y nosotros vamos de su mano, vamos a ser bendecidos. Amén. Vamos a mirar unos puntos muy especiales en este tiempo que el pueblo de Israel tuvo que pasar para poder pasar al Jordán, pasar el Jordán.
Para usted y yo pasar el Jordán tenemos que, primeramente recuerde que usted viene de dónde, de una dificultad, de un proceso, usted viene de algo que la ha procesado, que la ha triturado. La palabra trituración, ¿qué es triturar? Es sacar aceite. Dicen que para poder sacar el aceite lo trituran, hay una trituración para sacar la esencia, el aceite. Usted y yo tenemos que ser triturados, pasar por el desierto para poder pasar al lugar que Dios nos tiene preparados a nosotros. Vamos a mirar varios puntos que el pueblo tuvo que hacer, varias cosas que el pueblo tuvo que hacer para pasar el Jordán. Primero, dice que le dijo el Señor que saliera, y vamos a mirar el texto. Y mandaron al pueblo diciendo, dice en el 3:3, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes, que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Mire la palabra que dice, saldréis y marcharéis. Mire qué tremendo es la palabra, lo que nos está hablando. Que primeramente es necesario levantarnos, ¿cierto? Segundo, saldréis y marcharéis. Hay que salir del contorno que nos está asfixiando, de la situación que estamos viviendo. Hay que salir y marchar. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito de reino con nosotros y Dios te ha hablado y te ha dicho que te prepares porque Él tiene cosas grandes para tu vida. Pero ¿qué pasa? Que cuando Dios habla también viene el proceso. Y el proceso duele y el proceso a veces nos queremos quedarnos ahí. ¿En medio de qué? De la situación que estamos viviendo. Pero aquí el pueblo tuvo que tomar decisiones para poder pasar el Jordán. Tuvieron que saldréis y marcharéis en pos de ella. ¿En pos de qué? De la presencia de Dios. Sabemos que el arca significa la presencia de Dios. Decía, saldréis y marcharéis en pos de ella. Usted y yo tenemos que salir y marchar. Hoy te invito para que reflexiones y te sientes un momentico a reflexionar. ¿Estás dando vueltas en el mismo lugar? ¿Te da miedo tomar decisiones? El segundo punto dice que vamos a leer al fin, versículo 4, al fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Otro punto es para que sepáis el camino donde habéis de ir. A ver, cuando nosotros comenzamos el camino del Señor y nos entregamos a Cristo, la palabra de Dios dice claramente que Dios nos trajo a un nuevo caminar porque dejamos el Egipto. Salimos de Egipto y comenzamos a caminar el camino del Señor. Pero en el camino tenemos muchas pruebas y dificultades, ¿cierto? Pero cada paso que usted da, usted sabe mañana qué va a pasar. Mañana sabe qué es lo que Dios tiene para usted. No lo sabemos, ¿cierto? Y aquí Josué les dijo que para que sepáis el camino por donde habéis de ir. ¿Por qué? Porque ese camino solamente lo iban a comenzar a caminar el pueblo de Israel. Y hoy usted y yo tenemos que comenzar a caminar. Si queremos pasar el Jordán, tenemos que comenzar a caminar. Debemos aprender a caminar. ¿Dónde? ¿Cómo? En la presencia del Señor.
obediencia. Y cuando ellos comenzaron a caminar, comenzaron a ver tuvieron que comenzar a hacer unos requisitos que Dios estaba exigiendo y que creo que a usted y a mí también Dios nos habla y nos exige. Y Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos. Amén. Primero, ya tuvieron que tomar decisiones de salir, ¿cierto? Marchar en pos de la presencia del Señor. Marchar, salir. Ahora tenían que saber el camino y ahora tenían que santificarse. Tres aspectos muy importantes para nosotros los cristianos, que debemos que marchar, caminar, saber, porque no sabemos el camino por donde ir, y hay que santificarnos. El otro punto es: desde hoy comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel. Dios le estaba hablando ¿a quién? A Josué, porque Josué era el que estaba comandando ese ejército, el pueblo de Israel. Él era el cabildo, él era el líder. Entonces Josué les dijo, Dios le dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Te está hablando una palabra del Señor, nos está hablando una palabra que cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, cuando nosotros estamos dispuestos a hacer su voluntad, Él va adelante de nosotros. Él va a comenzar a ponernos en alto. Él está peleando por usted y por mí. Amén. Y el quinto punto es: acercaos y escuchad atentamente la palabra de Dios. Muy importante que es acercarnos a la presencia de Dios y escuchemos, pongamos nuestro oído, limpiémoslo para que nuestro oído espiritual escuche lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Obedecer al Señor. Amén. Es muy importante. El sexto: y en esto conoceréis que Dios está en medio de vosotros. Amén, aleluya. Y en esto conoceréis que Dios está en medio de nosotros. Nosotros debemos aprender que Dios, cuando nosotros obedecemos, Él está en medio de nosotros. Amén. ¿Y por qué le dijo esa palabra? En el versículo 10, y añadió Josué: y en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros, ¿a quién? Él echará a nuestros enemigos. ¿Quién es el que pelea por nosotros? El Señor pelea por nosotros. Esta reflexión tan especial, el tema pasa el Jordán, te invito para que reflexiones. Es tiempo de pasar el Jordán. Es tiempo de poner nuestros oídos atentos a escuchar la voz de Dios. Es tiempo de santificarnos, de quitar aquellas cosas que no son agradables, que a Dios no le agrada. Levántate como hijo de Dios, como hija de Dios, y busca la presencia del Señor para que tus pies estén listos a marchar y seguir adelante a la meta que Dios ha prometido para nosotros. Y como dice la palabra de Dios claramente, aquí dice que el pueblo de Israel pasó el Jordán. Y dice aquí en el 14, aconteció que cuando partió el pueblo de su tienda para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Amén.
Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeratán. ¿Qué dice? Cuando los sacerdotes pusieron sus pies sobre el agua, el mar se abrió. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos la palabra de Dios? Que cuando nosotros tomamos las decisiones de seguir creyendo, de seguir adelante a pesar del dolor, a pesar de la situación que estás viviendo, ¿sabes qué? Debes avanzar, no desmayar, porque el Señor tiene grandes cosas para ti. Así que te aliento a que sigamos adelante y pasemos el Jordán. Dios les bendiga grandemente. Suscríbete en nuestro canal para que recibas palabra poderosa, palabra para reflexionar en estos tiempos que estamos pasando tan difíciles. Bendiciones.